Hola gente creativa, bienvenidos al canal, soy Danay y les invito a acompañarme en un nuevo vídeo. Les agradezco mucho la compañía. Hoy estaré haciendo un vídeo en colaboración con la tienda Cocorosa, que es una tienda donde pueden encontrar una gran variedad de artículos para hacer manualidades. Les invito a echar un vistazo en la tienda. Aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo les dejaré el enlace a la tienda y un enlace especial con los productos que me han enviado. Comienzo mostrándoles el set de troqueles de hojas. Vienen 6 hojas con diferentes diseños y algunas de ellas tienen agujeritos. Un efecto que me gusta mucho y que me parece ideal para los proyectos otoñales. Ya tengo troqueladas todas las figuras y lo que voy a hacer es mancharlas con tintas. Estoy usando tintas Distress normal y también tintas Distress Off-Site. Como ven, no estoy haciendo nada especial, solo mojando con tintas algunas zonas de las hojas. Voy a estar experimentando con diferentes colores. En algunos casos voy a salpicar y en otros voy a entintar algunas zonas de las hojas. Es ir experimentando hasta que me guste el efecto. Mientras voy dándole color a las hojas, les comento que la tienda Cocorosa me ha regalado para ustedes un descuento del 25% utilizando el código L31007. A continuación voy a aplicar un poco de tinta. Como ven, lo hago en algunas zonas, no en todo el contorno. Y estoy usando tinta Distress Vintage Photos. Y por último voy a darle un toque diferente con tinta Memento Cocoa y sellos de fondo. Este sello es de cuadraditos y también con un sello de texto. Estoy estampando en pequeñas zonas, no en todo el troquelado. Y este es el resultado que espero os guste. Combinando tintas y sellos se consiguen efectos muy bonitos. Ahora voy a utilizar el segundo troquel que me ha enviado la tienda, que es un troquel con edificios
como una ciudad que está toda sobre un arco. Voy a colorear los diferentes edificios con tintas Distress Off-Side. Luego voy a estampar un sello que simula craquelado y finalmente voy a entintar los bordes de los pequeños edificios con tinta Distress Vintage Photo. Ahora voy a hacer lo mismo con este otro troquelado y además los voy a pegar sobre una cartulina para que quede con más consistencia. Ya tengo listo el tag y lo voy a forrar con este papel vintage. Como el papel es más pequeño que el tag, lo que voy a hacer es forrar primero a todo lo largo y luego pondré otro pedacito debajo. He usado un cartón que he reciclado de una caja. El tag mide 12 centímetros de ancho por 22 de alto. Para pegar estoy usando Tacky Glue, que es ideal porque no humedece el papel decorado. Me he dado cuenta que tenía que haber pegado el papel decorado por el otro lado, pero no importa, lo que haré es decorar también el otro lado del tag con un papel craft.
En la decoración también voy a utilizar estos 3 troquelados de hexágono que previamente los he troquelado en cartón y luego en papel decorado. Los he forrado y ya están listos. Los voy a colocar, creo que de esta forma, pero antes voy a darle una capa de gesso transparente para proteger el papel decorado y que no se humedezca si utilizo tintas, pinturas o cualquier tipo de pasta para dar relieve en la decoración del tag. Con la técnica del estarcido voy a dar un poco de color en el fondo del tag. Estoy usando tinta Distress amarilla y marrón. Lo bueno que tiene el mix media es que puedes ir experimentando y siempre, si no te gusta algo, como un fondo por ejemplo, lo puedes tapar con las decoraciones y dejar solo pequeños detalles que sobresalgan por los bordes. Entintados los bordes, comienzo a decorar el tag. Tengo una ligera idea de dónde van a ir colocados, por eso comienzo a pegarlos con tacky glue. Si ustedes tienen la seguridad de dónde poner las decoraciones de un proyecto, fíjenlo lo antes posible, pero en este caso yo quiero tener un margen para poder moverlos un poco. Y también como estoy usando estas fibras que las pueden encontrar en Teddy, la verdad es que no sé si está en la tienda todo el año o solamente la traen para Navidad. Y como he añadido la fibra, levanta el hexágono, así que ya comienzo a fijarlas con silicona caliente. Ahora añado el troquel que he coloreado anteriormente, he coloreado 2 y los he pegado sobre cartón para darle cuerpo a los troquelados. Voy a tirar un poco cortando los bordes, los lados y luego uno de los troquelados, el que irá adelante, lo voy a alterar para que no quede simétrico. Y para pegarlos
Voy a usar unos pedacitos de cartón reciclado. También pueden usar foam adhesivo de doble cara, pero yo usaré cartón reciclado cortado a cuadraditos y silicona caliente. Como ven, estoy poniéndolo tanto en el troquelado que irá detrás como en el que va adelante. Así voy elevando la decoración. Recordé que tenía guardadas unas rodajas de corcho que vienen ideal en este proyecto. Yo voy guardando los corchos que van quedando y luego los corto así en rodajas. Y miren qué bien quedan como decoración, sobre todo en este proyecto que es otoñal. Es una forma de hacer decoraciones caseras. Añado más textura con estas pastas que simulan ser musgo. Son de la marca Cadence y vienen en dos tonos, verde claro y verde oscuro. Antes de añadir más elementos, voy a estampar sellos de fondo. Los mismos sellos de cuadraditos que utilicé en la decoración de las hojas al principio del vídeo, combinado esta vez con un sello de números. Y ahora sí comienzo a añadir las hojas, que son una de las decoraciones que no pueden faltar en cualquier proyecto de otoño. Si les gustan estos troquelados de hojas y también los troquelados de la ciudad o las casitas, recuerden que son hechos con los troqueles de la tienda Cocorosa. Debajo en la cajita de descripción del vídeo encontrarán el enlace a la tienda y un enlace especial que los llevará a los troqueles que he utilizado en este vídeo. Y no olviden que la tienda les regala un 25% de descuentos si usan el código L31007. Y por último añado más texturas con piedras blancas con purpurina. Estas las pueden encontrar en la tienda Teddy en la zona de decoración.
no puede faltar en los proyectos el sentimiento. Lo voy a hacer utilizando esta Dimo, que hace tiempo que la tenía por ahí en un cajón y no la utilizaba. Y voy a poner el sentimiento, la frase, llega el otoño. Y ya está listo el tag. Espero les haya gustado el resultado final de este proyecto realizado con troqueles de la tienda Cocorosa. Ya saben que debajo encontrarán el enlace a estos troqueles, al set de 6 hojas y a este troquel que es una ciudad sobre un arco. No olviden visitar la tienda, tiene productos muy bonitos y troqueles originales. Si te ha gustado el tag, regálame un dedito arriba, comparte con gente creativa y no olvides comentar. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activa la campanita para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Y esto es todo por hoy, les agradezco la compañía y me despido con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.